Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra escuela sabática más. Así que damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Si hay visitas, también damos la bienvenida. También damos la bienvenida a nuestros hermanos del Socorro. ¿Cuántos decimos amén por eso? Vamos a tener una escuela sabática más, hermanos. La escuela sabática es para aprender. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hermanos. Es necesario, hermanos, conocer algunas cosas que muchas veces las ignoramos como miembros de iglesia. Una de esas es de que la Biblia enseña de que solamente Dios es infalible. ¿Qué significa que Dios es infalible? Que no se equivoca. En Él no hay error. En Él hay verdad. Dios es infalible. Y su palabra es infalible. La Biblia es infalible. Eso debemos de tenerlo claro los adventistas del séptimo día. Usted y yo no somos infalibles. Podemos errar, podemos estar equivocados. No importa el rango que sea que se ocupe dentro de la iglesia. Pregunto, ¿un teólogo es infalible? No. ¿Un erudito es infalible? No. ¿Un ministro es infalible? ¿Un anciano es infalible? ¿Un predicador es infalible? No. El único infalible es Dios, nadie más. La iglesia adventista no creemos en la infalibilidad de los hombres. La infalibilidad de los hombres es un concepto netamente católico romano. No podemos permitir que en la iglesia se infiltre ese concepto. Debemos desecharlo y atacarlo. En la iglesia católica romana enseñan de que el obispo de Roma es infalible ex cátedra, que el papa es infalible. Noten lo que dice la iglesia católica oficialmente, es un dogma de la iglesia católica, la infalibilidad papal. Dice así: la infalibilidad papal es un dogma según la cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral, bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. ¿Qué significa esto? Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la iglesia católica. Lo que dijo el Papa ex cátedra debe de aceptarlo toda la iglesia ciegamente. Nadie puede discutirlo, nadie puede contradecirlo, y se debe de acatar y obedecer incondicionalmente. O sea que en la iglesia católica nadie puede murmurar. Nadie puede decir, yo en esto estoy en desacuerdo. Tiene que aceptar lo que dice el Papa ex cátedra. Tremendo, hermanos. Y saben algo, hermanos, esta declaración de la infalibilidad papal es un dogma establecido en el Concilio Vaticano I de 1870. Es un dogma de la iglesia católica, la infalibilidad papal. Pregunto,
¿En la iglesia adventista creemos nosotros en la infalibilidad de los hombres? No. La iglesia adventista no creemos en eso. Ahora, según la Biblia, solamente Dios es infalible y su palabra. Voy a leerles algunas citas. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todo lo que Dios hace es que perfecto. En Él no hay error. Él es infalible. Y dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Solamente Dios es infalible. En Él no hay error. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Cuánto es la escritura? Una parte. Toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten lo que dice Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Las palabras de quién? La Biblia no contiene errores. Lo que contiene errores son las versiones y traducciones de Biblia. ¿Me entienden lo que quiero decir? La palabra de Dios es pura, perfecta, 7 veces purificada. Lo que contiene errores son las versiones de Biblia. ¿Entienden esa palabra que quiero decir? Cuando el Salmo dice que la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, la plenitud está en Dios. El 7 significa plenitud de perfección. Noten lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué tenemos la palabra profética lo más seguro? Porque no hay ¿qué? Error. Es perfecta la palabra profética de Dios, la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el lucero de la mañana es Cristo. Tremendo. Voy a leerle 2 citas del Espíritu de Profecía. Una está en Testimonio para los Ministros, página 105, párrafo 2. Hay solamente uno infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el único infalible? Cristo. Noten esta otra cita. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 83, párrafo 2. Tenemos tan solo un modelo infalible. ¿Cuántos modelos? Uno. Lo único seguro es seguir a Cristo, porque es el único infalible que no se equivoca, no comete errores. Ahora, si ya vimos de que la infalibilidad es un atributo exclusivo de Dios y de su palabra, los hombres no son infalibles, pueden errar. Esto significa que tanto un teólogo, un erudito o un miembro de iglesia se pueden equivocar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo duda, hermanos? ¿Duda eso? ¿Usted cree también en la infalibilidad papal? Tremendo, hermanos. Por lo tanto, si alguien está equivocado, hay que corregirlo o hay que callarse. ¿Qué dicen ustedes? Hay que corregirlo,
Porque donde se prohíbe callar es en la iglesia católica, no es en la iglesia adventista. En la iglesia católica nadie puede decir nada, mientras que en la iglesia adventista nosotros sí podemos hablar. ¿Y cuál es nuestra norma de fe? A la ley y el testimonio. Si no hablaré conforme a lo que está escrito, es porque no ¿qué? No les ha amanecido. Ahora, es interesante, hermanos, lo siguiente. De que en la iglesia adventista se está metiendo este concepto que no es parte de nuestra creencia adventista. Saben de que hay muchas personas dentro de la iglesia que creen esto, de que uno no puede corregir a un teólogo o a un erudito porque ellos son estudiados. Saben de que esta semana que pasó se tuvieron que corregir algunos aspectos de la lección de escuela sabática. Muchos hermanos no saben de qué estoy hablando, pero los que estudian saben de qué estoy hablando. Y muchos hermanos me escribieron y me llamaron: hermano Rafael, usted no puede contradecir a un teólogo porque usted simplemente es un laico de la iglesia y ellos son estudiados. En la iglesia adventista se está introduciendo ese concepto de la infalibilidad papal. Hermano Rafael, quiero que me presente los títulos usted de que usted ha ido a estudiar a la universidad teología. Si usted me lo presenta, tiene autoridad para contradecir a un teólogo. Concepto de la Iglesia Católica Romana: la infalibilidad papal. Y saben de que la gente, aunque sabe que uno está diciendo la verdad, pero se escudan en esta clase de cosas para justificar el error. No hay que decir nada. Por ejemplo, si en algún libro de la iglesia que se propaga en la iglesia viene algún error o algún concepto que se le ocurrió al teólogo poner ahí, que él creía que él era así, uno no puede decir nada, porque si uno dice algo, ¿qué pasa? ¿Cómo le llaman a las personas hoy que contradice algo que está mal? Este hermano es un apóstata. Prepárese, hermano, para lo que viene. La iglesia adventista no cree en la infalibilidad papal. Y esto estamos incluidos todos. Si el hermano Rafael está enseñando algo que está errado, yo les invito a que me corrijan, pero háganlo con la Biblia. Yo no me voy a enojar. Pero ¿por qué ahora muchos se enojan cuando se corrige? Y saben, escuché una vez una predicación de un pastor que dijo, creo que este pastor muy buenas predicaciones tiene en internet, me gusta, yo lo escucho de vez en cuando, parece que se llama Arturo o algo así. Y él decía en la presentación algo muy interesante, decía que el pecado de los eruditos y los teólogos es el orgullo. No pueden tolerar que un laico los corrija. Pero decía el pastor, también nosotros los pastores y los teólogos necesitamos salvarnos. Y necesitamos oír una predicación de un laico. Eso es humildad. Pero hoy solamente por ir a estudiar a una universidad, y no estoy diciendo que eso sea malo, usted puede tener todos los títulos universitarios y todas las maestrías, gloria a Dios por eso. Mientras más usted se prepare, Dios lo va a usar. Eso estamos de acuerdo en eso. Correcto, dice el hermano que el Papa tiene grandes maestrías de filosofía, catedrática, antropología, teología, según el dogma católico. Inclusive
el que tiene más maestrías en la Iglesia Católica, saben que estoy investigando, yo siempre ando metido en todo. El de los papas, últimos papas que tienen más maestrías es Benedicto XVI, el que tiene más maestrías, o sea, es más superior que el Papa Francisco. El Papa Francisco lo que tiene es doctorados y es un jesuita de los más siniestros del Vaticano, mientras Benedicto XVI no es jesuita. Pero el hecho de que alguien tenga doctorados y maestrías no significa que es infalible. ¿Cómo dicen amén? Porque el único infalible, ¿quién es? Cristo y su palabra. Tremendo, hermanos. Ahora, quiero que leamos una cita del Conflicto de los Siglos. Página 581. Párrafo 2. Saben de que Elena de White nunca estuvo a favor de este concepto. Saben de que este concepto de respetar a alguien por los títulos universitarios es un concepto netamente diabólico. Dice el deseado a todas las gentes de que los fariseos y los maestros de la ley menospreciaban a Cristo porque él no había ido a estudiar a las escuelas de los rabinos y por lo tanto él no tenía autoridad de citar las escrituras y de corregirlo. ¿Y tú quién eres para que nos estés enseñando a nosotros? Nosotros somos rabinos. Tú no has ido a estudiar a las escuelas de los rabinos, nosotros somos doctores de la ley. ¿Tú quién eres? Tú eres el hijo del carpintero. Y lo menospreciaban a Cristo. Leen el tesoro a toda la gente, lo menospreciaban. Saben de que Elena de White no fue a las universidades a estudiar. ¿Saben quién es Elena de White? Elena de White no tenía un doctorado en teología, pero ¿saben qué es lo que tenía ella? El Espíritu de Dios. Y si ustedes leen la historia de esta mujer de Dios, tenía en su casa una mega biblioteca. O sea que esta era una mujer voraz en leer. ¿Usted le gusta leer, hermano? Solamente los paquines, va del periódico, eso sí le gusta, va. ¿Ah? Leer. ¿Saben de que Elena de White nunca fue a una universidad? Dice, según la historia dice que estudió, yo creo que estudió segundo grado de primaria y no fue a la escuela. Pero ella era una mujer de una familia que trabajaba, trabajadora, provenía de una familia metodista. ¿Sabe de que la mayoría de apóstoles eran gente que no fue a la universidad? Es extraño, hermanos, extraño cómo trabaja Dios, bien extraño, ¿sí o no? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese elegido como apóstoles a los rabinos? Inclusive el espíritu de profecía dice que Cristo no eligió a Judas. Los discípulos le recomendaron a Jesús a Judas, y para no rechazar la oferta de los discípulos lo aceptó, porque los discípulos tenían ese concepto de que como de los discípulos solamente Judas era el preparado académicamente, y ellos dijeron: este va a servir mucho en el círculo de las 12, vamos a elegirlo por la preparación académica. Pero dice el Espíritu de profecía que Cristo no le eligió a Judas. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Que Dios no le eligió a Judas, sino que los discípulos se lo recomendaron, y en ese contexto Dios lo eligió porque se lo recomendaron. Porque imaginemos lo que Cristo lo hubiera rechazado. ¿Cuál es el efecto que iba a causar eso en los discípulos? ¿Por qué lo está rechazando este? ¿Por qué está haciendo excepción de personas? Pero noten que el concepto lo vamos a elegir porque tiene preparación académica.
Saben de que Elena de White, vemos esto mucho en sus escritos, de que ella no exalta a los hombres solamente porque tengan títulos académicos o maestrías. Y repito, eso no es malo tenerlos. No estoy diciendo eso que sea malo, no me vayan a malinterpretar, tampoco los hermanos que están oyendo. O sea, no vayan a malinterpretar. El problema está en que queramos nosotros usar eso como una regla infalible. Noten lo que dice Elena de White en Conflicto de los Siglos, página 581. Dice: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Cristo. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de estos mismos guías, puede entonces también encaminar multitudes a su voluntad. Tremendo, hermanos. Solamente porque alguien tenga títulos académicos, ¿es evidencia que me está diciendo la verdad? No. Debemos de probarlo con un así dice Jehová. Y saben algo muy interesante, lo que voy a decir, hermano, esto es caliente y quiero que se concentren en lo que voy a decir. Supongamos de que hoy sale un libro y en la pata del libro trae la Virgen de Guadalupe. Usted lo va a comprar porque su mente se bloqueó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pensar su mente? Y peor aún, si el libro dice, vamos a ver quién lo escribió. Este libro lo escribió Luis Toro. Lo va a comprar. ¿Por qué? Porque inmediatamente su mente se bloqueó y sabe de que ese libro viene contaminado ¿con qué? Con blasfemias y herejía. Pero supongamos que aquí diga, estoy dramatizando para que entiendan el punto, las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis. Vamos a ver quién lo escribió. El hermano Rafael Díaz tiene 7 maestrías, tiene una maestría en 7 idiomas, habla griego y hebreo. Ah, pues sí, comprémoslo. ¿Cuánto vale? $100, deme 4. ¿Verdad que no captaron el error? Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo trabaja el diablo, hermanos? El diablo es astuto. Un hermano dijo, hermano, ¿usted por qué habla tanto del diablo? Y yo le respondí, ¿saben cómo le respondí? Para que usted vea, para que usted vaya al campo de la batalla, tiene que conocer a su enemigo, porque si no lo va a atacar por la espalda. Conozca a su enemigo. Supongamos que yo le digo al hermano, a cualquiera de ustedes, hermano, fíjese que acabo de conseguir esta botella de Lagnate, quiero que lo demos un brindis. ¿Saben qué es Lagnate? Es un veneno mortal. ¿Qué me va a decir usted inmediatamente? Su mente, ¿qué es lo que va a decir? Este hermano está loco. Este hermano no sabemos qué le ha pasado. Hay que meterle en un manicomio. Pero si yo vengo a usted y le digo, hermano, lo voy a invitar a una horchata de estas que hacen ahí en el mercado, una horchata riquísima, bien heladita y con hielo. Y yo me saco un botecito de Lagnate y aquí le hago aquí, 2 gotas, echémoslo, una horchata. ¿Se la va a tomar? ¿Se la va a tomar? Sí, porque usted no ha visto que lleva 2 gotas. Es una horchata la que le di. ¿Quién sabe qué llevan van las 2 gotas? Así trabaja el diablo. ¿Sabe que dice el Espíritu de profecía en eventos de los últimos días de que los peores enemigos de la iglesia, ¿a dónde están? Lean, no me crean a mí. Tenemos que tener más temor a los enemigos que están, ¿dónde? Dentro, dice, eventos de los últimos días. Claro. Y saben, hermanos, y quiero que sean maduros en interpretar esto.
concéntrense en lo que estoy diciendo, acepten que lo que estoy diciendo es bíblico y es verdad, hermano. El diablo, para meter un error a la iglesia mezclado con verdad y error, ¿dónde lo mete o a quiénes usa? Hable, hermano, no tenga miedo. ¿A quiénes usa? Según la cita que leímos del conflicto de los siglos, a los obispos, pastores y profesores ¿de qué? De teología. ¿Por qué? Sí, pero oigan bien lo que voy a decir, hermano. Un hermano de banca, ¿para qué el diablo lo va a usar? Ni tan siquiera no lo conocen en el mapa, si existe. Ni tampoco tiene influencia en la iglesia. Pero en cambio, un profesor de teología tiene influencia en toda la iglesia mundial. Entonces, al usar a uno de ellos, la influencia es en masa. Hermanos, y lo digo con respeto, no sé cómo usted lo va a tomar. Hoy, esta semana, la lección de escuela sabática venía plasmada de pecado original. Son pocos los hermanos que discutieron este tema en sus iglesias. Aquí discutieron esto. Yo porque esta semana he andado en Guatemala dando un seminario. Se discutió esto aquí, hermano. Nadie dijo nada, nadie captó. A nivel mundial se propagó esto. Y saben, hermanos, al hablar uno de estos temas, inmediatamente empiezan a decir los que justifican el error, en lugar de aceptarlo y ser humildes, ¿saben qué es lo que empiezan a decir? Este hermano está atacando a la iglesia. ¿Han oído ustedes esa frase apóstata? Frase diabólica. Este hermano está atacando a la iglesia. Este hermano es un apóstata. O este hermano quizás es agarrista. Ya ni se agarra ni existe, ya a ver que si se agarra ya. Aunque lo lean y se los esté demostrando, pero la ceguera es tan grande que dice, este hermano anda mal. Hermanos, nosotros no creemos en la infalibilidad de los hombres. El hermano Rafael puede estar equivocado. Usted puede estar equivocado. Todos podemos equivocarlo. La única verdad infalible que es Cristo y su palabra. Aquí. ¿Verdad que la iglesia adventista es diferente que la iglesia católica? Por ejemplo, si el hermano Rafael viene a decir aquí, un ejemplo, hermanos, ya nadie puede guardar la ley porque la ley es una carga pesada. ¿Tienen derecho ustedes a corregirme? ¿Tienen derecho a corregirme? ¿Y con qué me van a corregir? ¿Saben que la lectura bíblica dice, no seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión? Si usted va a corregir a alguien, hágalo con esto. O sea, no me venga a corregirme con que yo así creo. O así lo entiendo yo. Aquí no vale eso. Tiene que corregirme con un así dice Jehová. Noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 581. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de toda la reforma. Ni las opiniones de los sabios. Aquí no me venga a hablar de su opinión, así creo yo. Eso es basura, tirémoslo al suelo eso. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Tremendo, hermanos. Ni la voz de la mayoría. Hermano, esta es la mayoría si cree. Frases apóstatas. Ni la voz de las mayorías,
Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un categórico "así dice Jehová". Tremenda cita. Tremendo, hermano. Entonces, cuando usted quiera sostener algo, ¿qué es lo que va a decir? Y saben que en la iglesia se repiten algunas frases apóstatas porque somos algunas veces seguidores de hombres. No idolatramos imágenes, pero sí idolatramos a hombres. Somos preferidos para seguir hombres. Y somos ciegos, que no importa lo que diga la persona, porque ese es mi predicador favorito. Somos idólatras de hombres. Hermano, usted está equivocado. Ajá, ¿por qué? Porque el pastor predicó así. Así dice el pastor tal. ¿Cómo debemos de decir? Así dice que Jehová. Tremendo, hermano. Y repito, algunas veces tiene que repetir uno, porque siempre hay hermanos prejuiciosos y sacan de contexto las palabras. No estoy diciendo que no debamos de creer a nuestros ministros, predicadores, laicos, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que debemos de probar si lo que ellos enseñan la autoriza un categórico "así dice Jehová". ¿Entienden el tema? Noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 175. ¿Saben, hermanos? Cuando la lluvia tardía caiga sobre el pueblo adventista y se predique el fuerte pregón, ¿sabe quiénes van a terminar el fuerte pregón? La lluvia tardía, el último mensaje de amonestación a esta tierra. ¿Sabe a quiénes va a usar Dios? ¿A quiénes cree usted que Dios va a usar? Va a usar a laicos y ministros consagrados. Pero ¿sabe a quiénes es que Dios va a escoger para la última obra de esta tierra? Tremenda esta cita que les voy a leer. Eventos de los últimos días, página 175, párrafo 3. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación de institutos de enseñanza. Tremenda cita. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras de Dios que les inspire. Dios va a usar a gente más bien por su consagración que por sus títulos académicos. Tengamos cuidado con eso, hermano. La última cita para terminar está en el libro Camino a Cristo, página 89, párrafo 3. Hermano, la palabra de Dios la puede entender tanto como un erudito como un laico. ¿Todos dicen amén? ¿O la Biblia solamente es para los eruditos? Noten esta cita. Camino a Cristo, página 89, párrafo 3. La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie se equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su propio juicio privado, en vez de la voluntad divina tan claramente revelada aquí. Hermanos, tengamos cuidado. Satanás siempre ha buscado extraviar a la iglesia de la sana doctrina, y como pueblo de Dios debemos de estar estudiando y conociendo nuestras doctrinas y creencias, porque si usted no conoce la sana doctrina, téngalo por seguro que será arrastrado por errores doctrinales que se están infiltrando en la iglesia y que no son parte de nuestras creencias y doctrinas,
sino que es nueva teología que se está infiltrando en la iglesia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo usted dedica al estudio de la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedica usted a leer? Esa es la pregunta que necesitamos responder cada uno de nosotros. Estamos muriendo espiritualmente de anemia profunda espiritual porque no estamos leyendo. ¿Saben por qué Cristo siempre que hablaba, siempre sin excepción, siempre respondía con un texto bíblico? Ya leí usted los evangelios que siempre cuando Cristo hablaba o quería sostener algo decía como está escrito, como dice la ley. Una vez alguien me dijo, porque Cristo era Dios, por eso tenía la Biblia en la mente. Son palabras diabólicas, sutiles. Claro que Cristo es Dios, pero no tenía la Biblia en la mente porque era Dios. El Espíritu de Profecía dice que desde pequeñito María y José le enseñaron las escrituras a Cristo. O sea, Cristo en su mente tenía que la Biblia. Por eso es que cuando él hablaba algo siempre decía que escrito está. ¿Por qué hoy nosotros no decimos escrito está? Porque tampoco sabemos si eso está escrito. Hay una gran ignorancia de las escrituras dentro de la iglesia. No nos gusta estudiar. Nos hemos hecho perezosos espirituales. Solo nos gusta prender el canal, buscar un repaso de la lección de alguien en el internet. Y como no nos quedó chance durante toda la semana de estudiar la lección, en el internet buscamos la lección y los tragamos todos. Estamos bañándolos, oyendo la lección. Y no importa si el predicador, el que está haciendo la lección, está enseñando alguna gran blasfemia y herejía. Lo estamos tragando todo. No estoy diciendo que sea pecado ir un predicador de la iglesia. Usted puede ir cualquier predicador, ¿pero qué? Pero compruebe si lo que el predicador está diciendo es que, ¿verdad? La iglesia adventista no cree en la infalibilidad de los hombres. El único infalible es Cristo y su palabra. ¿Todos dicen amén? Amén por eso.